Bueno, hoy es viernes 3 de mayo de 2024. Estamos en una conmemoración más del tercer año de la masacre de Siloé, la Operación Zapateiro. Y estamos pues contándoles a ustedes paso a paso. Ya vamos a hablar con Ani, con Pilar, si viene doña Blanca, la mamá de John Arenas, el último fallecido en el estallido social 2021 acá en Siloé. Y pues vamos a comenzar pues con este programa que se origina realmente desde el Museo Popular de Siloé en esta mañana de este viernes 3 de mayo de 2024. El Museo Popular de Siloé es un espacio donde se mantiene la memoria no solamente del estallido social, sino que desde hace 25 años se viene recopilando la historia de todos los sucesos o la mayoría de los sucesos que han ocurrido acá en la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. La historia del estallido social acá en Siloé empieza el 27 de abril, cuando el museo estamos reunidos con Pilar, con Annie Dieselman, con Andrea Hessel, en una transmisión en vivo con un museo comunitario de Río Janeiro, y llega Rigoberto Flor, el motorratón Rigoberto Flor, y nos trae exactamente esta propaganda que ustedes ven aquí de don Ramón, que patrocinaba el sindicato del SENA, y nos dijo, bueno, nos vemos entonces mañana 28 allá en Cosmocentro para salir a marchar. Fue el 28 de abril. Nosotros le dijimos, no, nosotros vamos a salir con un grupo mínimo de 30 a 35 personas desde la glorieta Siloé Visible. Digo, ¿cómo así? Y entonces logramos convencerlo de que él iba a salir con nosotros desde ahí. Pero cuando Isabela hace el flyer invitando a salir de ahí desde la glorieta, Steven Ospina, que hacía parte del Comité Nacional de Paro con los estudiantes acá en la Universidad del Valle, dice que cómo así, cómo íbamos a fragmentar la marcha. Entonces llegamos a un acuerdo y le dijimos, no, nosotros vamos a ir de aquí, nos vamos a encontrar, aquí nos estamos dividiendo, y no que es que vamos a ponerle sello de Siloé. Él dijo, voy a hacer unos acuerdos y listo. Y más rato hablo. Duró como unas 2 horas, a las 2 horas dijo, listo, ya se acordó que subimos a la glorieta Siloé Visible y nos vamos por la parte baja de Siloé y llegamos a la 44, y ahí nos desplazamos a la autopista y después al punto central donde se iba a culminar esa marcha de ese 28 de abril de 2021. Pues se salió de acá de Siloé, comenzó a llegar la gente, y resulta que cuando bajamos a Cosmocentro, en ese momento llegaban los indígenas, y los indígenas, cuando llegan los indígenas, por donde los indígenas se vayan, por ahí se va la gente, y obviamente nos tocó coger por la quinta y bajar por la 44. Y allí empezó pues la historia del estallido social en Siloé. Entonces los dos pilares fundamentales de estos recorridos, de estas marchas del estallido social en Siloé, fueron Rigoberto Flor, que cuando ya llegamos a la glorieta, ya Rigo había taponado la glorieta desde las 6:30 de la mañana con sus amigos motorratones, y en ese momento por 2 meses se mantuvo taponado ese espacio, del cual vamos a hablar en contados segundos con Pilar y con Ani, porque la idea de contar estas historias es no solamente decir que el estallido social fueron los jóvenes, que fueron las primeras líneas, sino que habían otros personajes, habían otras expresiones, como el arte, a través de los murales, a través de la música. Aquí está el violín, pues, la sinfónica que protestaba, que tocaba en todos los escenarios. Y obviamente también se han desaparecido personas, se siguen amenazando, y nosotros recordamos aquí a los desaparecidos, recordamos a los fallecidos, recordamos a los heridos, y obviamente queremos hoy, 3 de mayo de 2024,
24, conmemorar este tercer año de la Operación Zapateiro en la Glorieta Siloé Visible. Ya tenemos aquí a Pilar y a Ani Regifo, la fotógrafa exclusiva del Tour Siloé 2024, para que hablemos un poco de ese tema. Y lo vamos a enfocar no solamente en las familias, no solamente en el tribunal, sino que lo vamos a enfocar en las diferentes expresiones. En el mismo estallido social, ya los jóvenes habían comenzado a hacer huertas urbanas, que hoy hay una red de huertos, y esa red de huertas es fundamental para mantener precisamente la memoria del estallido social. Porque la mayoría de los ricos que inicialmente estaban a favor de eliminar los puntos de concentración por la vía militar, pues no pudieron hacerlo. Y lo que queremos hacer énfasis es que a una comunidad como la de Siloé fue atacada, no solamente las familias, sino toda una población, porque más adelante vamos a contar esa historia. Entonces arranquemos aquí pues con Ani, con Pilar, para que ustedes nos cuenten un poco la percepción de estos 3 años del estallido social en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé. Bueno, en la ciudad se planteó como una respuesta a toda esa indignación, ¿no? Porque primero se iba por el proceso de la reforma. Entonces la gente empezó a salir para reclamarle al gobierno pues esa posición que ellos tenían, y se desencadena pues todo lo que trajo el estallido. El estallido pues trajo una verdadera unión entre la comunidad caleña, donde todos convergen en diferentes espacios, ¿no? Uno de los espacios pues más atropellados pues fue especialmente Siloé, en el lado de la Glorieta. La Glorieta tuvo un punto de resistencia muy fuerte. Se establecieron unos órdenes donde ya después del estallido pues se hacen las huertas, se empiezan a emerger todos esos liderazgos sociales que se están viendo ahora. Ahora se está viendo el resultado de todos esos procesos que se llevaron a cabo a través del estallido social. Y la prueba está en la marcha del 1 de mayo. Claro, el 1 de mayo la gente de Siloé salió, bastantes personas de acá, se reunieron en la Glorieta a las 7 de la mañana, convocados entre varias personas, y pues se vio el resultado. Se vio pues que realmente el gobierno de una u otra forma se apalanca o recibe todo ese apoyo de la comunidad y en diferentes puntos a nivel nacional. Y además, o sea, que no nos vendan esa idea de que la calle es de la derecha, porque salieron por primera vez en una marcha multitudinaria. O sea, la calle es de la gente, del barrio, de las expresiones populares. Y pues eso quedó demostrado ayer 1 de mayo. Me pareció que fue un acompañamiento bastante... ¿Tú crees que esa fuerza se la dio el estallido social? La fuerza la dio el estallido social, sí, y a la vez no. El estallido social fue como esa especie de efervescencia. Y el estallido social obviamente se juntó con las demás expresiones populares, y eso llevó a que fuéramos muchos más. ¿Ya? ¿Qué hablar de los desaparecidos, de los fallecidos, de los heridos? La vaina de los desaparecidos, pues, compleja, porque muchos de los desaparecidos, pues, aún están por ahí, no se sabe dónde. Los heridos, muchos de los heridos, pues, todavía no ha habido respuesta por parte de la fiscalía. Obviamente pues el fiscal apenas recientemente salió, entonces él nunca respondió, ni tampoco respondió a esas demandas que se habían dado. Y pues con los presos políticos pues todavía se sigue insistiendo en que sean liberados, porque pues las personas que estuvieron en el estallido social de forma arbitraria pues les montaron ahí un terrorismo, les montaron pues diferentes crímenes, y pues fueron llevados presos de una manera injusta.
Todavía hay presos. Todavía hay presos. Bueno, en el caso de Siloé no hay presos, nunca hubo presos, porque la mayoría de la gente que estaba en el estallido social era de Siloé. Entonces era muy difícil que la policía, que los paramilitares se infiltraran realmente en el territorio. Por eso esa es la respuesta por la cual no hay detenidos, porque todo el mundo en su gran mayoría se conocía. Ese hay que tenerlo en cuenta. Entonces seguimos insistiendo que el 3 de mayo es un ataque frontal contra una población de más o menos 100.000 habitantes. Porque ¿qué sucedió ahí en ese 3 de mayo? El 2 de mayo asesinan a Nicolás Guerrero, más conocido como Fles, que era un grafitero, un artista. Lo asesinan en el Paso del Comercio, creo que es, si no estoy mal. Y el 3 de mayo entonces se toma la decisión que en la Loma de la Dignidad, antigua Loma de la Cruz, y aquí en Siloé se iba a hacer una velatón. Y se empezó a hacer la velatón en la mañana, evangélicos, católicos, de todos, niños, adultos, y todo iba bien, cuando más o menos llegando a las 8, ya helicópteros, drones, y se prepara un piquete de grupos especiales de la policía, y no atacan a la primera línea, sino que atacan a la población que está allí rezando, que está cantando. Y arregló seguido, a las 4 horas, dan la orden de sacar los 60 policías que están en 2 estaciones aquí, la del Cortijo y la de la Sultana. El resultado de eso fue que fueron completamente 2 meses, 60 días, sin un solo policía en la Comuna 20 de Santiago de Cali. Obviamente se presentaron muchos asesinatos, muchos hurtos y la cosa estaba de locos. Ese era el objetivo de la Operación Zapatero, del gobierno nacional, darle tratamiento de guerra a una población de más de 100.000 habitantes que ha sido estigmatizado. ¿Qué dijeron? Si golpeamos a esos bandidos de Siloé, entonces el paro nacional pierde fuerza y se elimina el paro nacional. Y fue lo contrario. Eso lo que dio fue más impulso todavía, porque comenzaron a llegar organizaciones de derechos humanos, organizaciones acompañando a la comunidad, y visibilizaron tanto esto que la glorieta Siloé Visible se convirtió en un hervidero y también en un cementerio, porque ahí se asesinaron. Los primeros asesinados fueron Kevin Agudelo, el señor Ambuila, Harold, el hijo de doña Jenny, que había terminado de pagar su servicio militar, que no le gustaba nada de lo de las marchas porque tenía 2 primas que estaban en Calixto, estaban allá fuerte apoyando el estallido social en esa parte, y él les decía que andaban vagueando, que estaban haciendo pendejadas, a él no le gustaba eso. Y él bajó a comprar una salchipapa ahí en la Regalía, la entrada a Siloé. Y un francotirador le apuntó, él estaba con un compañero, que bajó con un compañero, y él le dijo, uy, ojo, porque él alcanzó a ver el láser. Cuando él le dijo así, ¡pau! Y una vez cayó Harold, que acaba de pagar servicio militar. O sea, las mismas fuerzas policiales asesinando a una persona que le prestó servicio a la y que no estaba, entre comillas, de acuerdo con el estallido social, porque había gente aquí que estaba de acuerdo y otros que no estaban de acuerdo. Entonces, esas situaciones son complejas, y aquí lo que nosotros queremos es realmente mostrar todo eso que pasó. Aquí hay una fortaleza también en el territorio, y es que aquí se guarda la memoria no solamente del estallido social, sino desde mucho antes. Entonces quedó muy fácil hacer lo del tribunal, que vamos a hablar un poco de eso. Pero sintonicemos en algo que dijimos inicialmente. El estallido social no solamente fueron las primeras líneas. ¿Qué más existió en el estallido social, Pilar? Sí, bueno, es muy importante recordar que en la página de Amnistía Internacional se encuentra el paso a paso de esa operación Zapatero del 3 de mayo. Fue muy impactante para todas las personas que estábamos siguiendo en ese momento el Canal 2, tú estabas con él, cuando se rompe el canal, porque justamente se comprobó que aquí en Siloé colocaron un avión para irrumpir todas las señales de internet, ¿cierto? Vimos una sevicia nosotros como caleños y como colombianos, que lo que hizo fue que muchas personas, entre esas incluida yo, como familia dijimos, bueno, si los medios hablan tanta mierda de que son vándalos, que son malos, vamos a ver allá directamente cómo es que el asunto. Y no solamente fue mi familia, fueron muchísimas personas, porque entonces, ¿qué pensamos nosotros? Hay que proteger a la comunidad en solidaridad, justamente por la sevicia que David plantea, y además que en el informe de Amnistía Internacional está. Yo recuerdo tanto, con un agrado tan bonito, una señora que traía la biblioteca de sus hijos,
Ella parqueaba el carro y sacaba la biblioteca para que los niños que estaban ahí en la glorieta, para que pudieran entretenerse. Entonces lo que nosotros dijimos, muchas personas, aparte de organizaciones, muchas personas, es vamos a proteger la vida con el arte, muy ingenuamente. Ahora que yo lo veo, yo digo, o sea, por ejemplo, en el caso nuestro también veníamos a pintarle las pintucaritas a los niños, porque la prensa hablaba solamente de vándalos, pero lo que realmente teníamos en la glorieta eran familias enteras. Por eso se crea también la mesa solidaria, porque en algún momento llegó alguien a pedirle a un joven de primera línea, papá, mire, mándele para la comida de mi mamá, y él le dijo, espérese mamita que yo más ratico le consigo. Entonces la misma comunidad de aquí de Siloé empezó a generar estas instancias, por ejemplo, de la mesa solidaria, y la mesa solidaria también fue un espacio muy bonito para que mucha gente que de pronto no era capaz de venir a traer arte, pero sí venían a traer solidariamente alimentos, medicamentos. Entonces realmente es muy importante lo que sucede, porque querían atemorizar. Ante el terror. Eso, ante el terror lo que se levantó fue realmente la vida en la glorieta de Siloé. Por ejemplo, nosotros empezamos a comprender todas estas prácticas culturales de nuestros hermanos y hermanas afro, raizales, palenqueros, cuando traían las ahumadoras, por ejemplo. Todos para nosotros, no importaba la religión, no importaba nada, solamente que cuando llegaban las ahumadoras para sanar el territorio, todo el mundo se disponía a recibir el saumerio, a acompañarlas. Entonces realmente también hay un testimonio muy importante en el Museo Popular de Siloé, cómo las mismas personas de la comunidad empiezan a hacer objetos de memoria, objetos de arte, de las mismas balas que iban encontrando por allí. Entonces creo que es muy significativo, y creo que eso es un signo y un símbolo de lo que en este momento está pasando en Colombia. Los medios de comunicación, que son los que tienen el poder, nos quieren vender miedo, pero nosotros ya no creemos en ese miedo. Creemos es que nos necesitamos juntos, porque desde hace 3 años, las personas que llegamos al territorio por el estallido social no nos hemos ido. Al contrario, mucha más gente está asistiendo al territorio, porque creemos que todos y todas merecemos, y todos merecemos vivir en paz. Bueno, muy bien, con esa intervención de Pilar, entonces ya entramos a otro escenario. Después de tantos jóvenes asesinados en Cali y los 13 de Siloé, se toma la decisión desde el Museo Popular de Siloé para armar un escenario de justicia no vinculante que se le llamó el Tribunal Popular de Siloé. Uno le decían en Siloé, pues de Siloé, y la idea era que la línea de tiempo de ese tribunal fuera del 3 de mayo al 10 de diciembre del 2022. O sea, un año después se arranca, el mismo año se arranca el tribunal, y la sentencia sería el 10 de diciembre del 2022. Se pasó un poquito, se retardó, obviamente por las investigaciones, 14 magistrados que se pusieron de acuerdo para la sentencia, y la sentencia se dio en febrero del año 2023. Entonces, para ese tema vamos a hablar un poco en el otro escenario del Museo Popular de Siloé, en el Mirador. Vamos a hablar allá. Muchas gracias por esta intervención de ustedes, y vamos hacia arriba. Bueno, ya estamos en esta otra sección para hablar del tribunal, pero antes del tribunal, Ani quería hablar algo que no dijo allá. ¿Sobre qué otra cosa? Pues fue muy importante la participación de todos estos jóvenes dentro del estallido social, pero hubo algo que llevó a que esos muchachos pudieran resistir. La importancia de llegar a un punto donde ya los pelados llevaban unos días ahí y pues recibían pues alimentos de esos que no se podían cocinar, y llegó y surgió la idea de la olla comunitaria. Entonces la olla comunitaria le dio ese plus, donde llegaron diferentes personas, no solo eran jóvenes, eran viejos, eran hombres, eran mujeres, eran toda la población que se unía en torno a lo que es el hacer de la comida. Ese fuego del fogón y la importancia de ese sentir donde se sirven esos platos llevó a que los muchachos pudieran resistir, porque la resistencia de ellos la dio la comida.
Entonces, de ahí sale también esa vaina donde se prestan los de la minga indígena y hacen la minga de la comida. ¿Qué es la minga de la comida? La minga de la comida llegó a la Universidad del Valle con varias chivas, con varios alimentos, se hicieron en las salas de ping-pong, estuvieron aceite, trajeron arroz, trajeron papas, trajeron cantidad de comida y se empezaron a hacer mercados tanto para los diferentes puntos de resistencia como para la gente que está en medio del estallido en los barrios populares sin tener que comer y pues que estamos ahí también en medio de una pandemia que todavía no se había levantado. Entonces fue súper importante la unión a través de la comida y de ese hacer, porque nos llevó a poder resistir todo ese tiempo y que los muchachos tuvieran esa energía y pudieran recargarla a partir de ese fogón. Y ahí es donde empieza toda esa importancia de la comida y lo que nos dio la idea a muchas personas, y por lo menos se hizo la red de huertos agroecológicos de Cali, donde se quería mostrar que nosotros, si no teníamos esa soberanía alimentaria, en cualquier momento, en diferentes aspectos, ya fuera por otro estallido o por otra pandemia, no íbamos a tener que comer. Y entonces ahí nacen también las huertas. Bueno, Pilar, y hay otro grupo de personas que hacen, sobre todo jóvenes, la parte de la salud. ¿Qué pasó con la parte de la salud en el estallido social? No, pasaron cosas maravillosas. Por ejemplo, yo tengo 2 estudiantes que ellos no tenían nada que ver con salud, y entonces, pero ante la masacre que estaban viendo ante sus ojos, pues se sumaron a la brigada de salud, por ejemplo. Ahí estuvieron, aprendieron a coser cuerpos, a limpiar, a trabajar junto a los médicos. Y por ejemplo, 2 de ellos en este momento se encontraron también talentos y saberes. Ellos en estos momentos son ¿cómo se llama? Bomberos profesionales. Después del estallido social hicieron todo el proceso, incluso a uno de ellos, bomberos, está pagándole la licenciatura a uno de los estudiantes. Realmente fue muy hermoso ver cómo, por ejemplo, la Universidad Javeriana, la Universidad ICESI, que se supone ellos estarían dentro de la línea del discurso de odio hacia la comunidad, nada de eso fue así. Los vimos caminar desde la universidad marchando por la salud y haciendo parte aquí de las casas que se tuvieron que hacer clandestinas, además, personas que prestaron su casa para que atendieran a los heridos y que pues obviamente también fallecieron muchos de ellos y ellas aquí. Entonces volvemos a lo mismo, son jóvenes con oportunidades de formación, enseñándole a jóvenes con deseos de aprender populares, y ahí también se dieron unas oportunidades muy bonitas de reconocimiento que a todas y todos de alguna manera nos llamó la atención, y todavía seguimos viviendo justamente en una sociedad de cuidados, donde ya procuramos cuidarnos unos a otros. Bueno, el ataque para una población de 100.000 habitantes acá en Siloé, y culmina precisamente, se levanta el punto de concentración de la glorieta y de la nave por la muerte de John Gerardo Arenas Imbachí, que fue asesinado el 10 de junio de 2021 con tiros de fusil. Venía él, bueno, no voy a contar la historia, que la cuente la propia mamá, que es el ejemplo de la resiliencia, que es el ejemplo de seguir luchando. Está viva, precisamente, ironías, está viva porque murió su hijo, porque ella pues tiene algunos quebrantos de salud muy duros, y esto le ha dado fuerza a doña Blanca para poder resistir. John Arenas es el símbolo. El inicio fue Kevin Agudelo, que el primer asesinado el 3 de mayo, y el último es don John Gerardo Arenas Imbachí. Cuéntenos esa historia, doña Blanca, de su hijo, porque quisiéramos eso un poco, exaltar la memoria, ya cumpliendo los 3 años de la Operación Zapateiro, pero también en junio tenemos que hacer otro homenaje a John Arenas, que es el símbolo de la masacre, el tratamiento de guerra que le dio el gobierno nacional, la policía, el ejército, la misma alcaldía a esta protesta social. Hola, buenos días.
Gerardo Arenas. Pues mi hijo nunca estuvo metido en problemas de... Pues él quería sí, pero como el trabajo no lo dejaba. Y pues por estar pendiente de su hija, de su esposa y de mí, pues él era prácticamente lo que él veía por mí. Y pues yo también cuando pasó lo de mi hijo, que nunca me imaginé que iba a pasar porque pues él nunca estuvo metido, pues él nunca hizo manifestaciones, nada más fácil, quería hacerlo yo, a pesar de mis quebrantos de salud, porque pues en ese tiempo yo estaba en 7 de agosto y en el puente de los 1000 días había un puesto de la protesta. Sí. Y pues él siempre, yo soy paciente oncológica, pues él me llevaba y me traía para las quimioterapias. Y el día que pasó lo de mi hijo, él venía de trabajar, de recoger las cosas, llevarla a la casa, porque obviamente estaban cansados de trabajar y todo. Pues mis hijos, mi nieta no me quería decir, porque yo estaba en la cama, postrada. Y él antes de irse me decía que me pusieran cuidado porque yo me iba a morir. Y vea, precisamente casi a los 8 días pasó lo que no iba a haber pasado nunca en esta vida. Y eso es la que le ha mantenido a usted viva realmente. Obvio, ¿Ha mejorado sí. su condición de salud? Sí. Mire cómo las ironías de la vida. ¿Y cómo fue la muerte de él? ¿Qué estaba haciendo para ir a un lado donde la policía lo asesinó? Pues él venía para la casa, En su carro, ¿no? sí, Con su compañera. sí. Y sí, él iba para la casa porque venía del trabajo de recogerla a ella y obviamente estaba haciendo unos arreglitos a la casa y pues ese día le cogió la tarde y pasó por ahí porque pues él vio que no había nada así en el desierto. Sí. Él pasó, dejó hasta inclusive que pasara una moto. No había nada así No había conflicto. disturbios ni nada, ¿no? Fue un francotirador desde alguno de los pisos de la estación Porque, pues, Dido. todos dicen, pues esto que es un tiro de fusil. Ajá. ¿Dónde le pegó el tiro a él? En la espalda. La espalda, o sea, atravesó el carro. Atravesó el carro, atravesó la espalda del conductor y quedó alojado en el cuerpo. Bueno, tratamiento de guerra, mire, esto es Doña Blanca. Doña Blanca para mí es el símbolo realmente de lo que pasó en Siloé, el ataque a una población y la conclusión, el final de ese ataque fue John Arenas. Se siguen amenazando, se siguen presionando, con menos intensidad ahora con el nuevo gobierno, pero de todas maneras ahí está la gente que está en contra de que se pida justicia y sobre todo verdad. Y Doña Blanca es el símbolo de esto. Queremos cerrar un poco con la figura de John Arenas, que es el símbolo del cierre del estallido social en Siloé. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que contamos en el territorio. También los derechos humanos fueron importantes y aquí hay algunos elementos que mostramos hoy 3 de mayo de 2024. Muchas gracias por vernos. La memoria de Siloé no está en venta, la memoria se mantiene.